Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 17 de octubre del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos festejándole el tercer cumpleaños a este mercado alcista de Estados Unidos que comenzó allá por el 13 de octubre, más o menos por acá, el 13 de octubre del 2022, cuando todo el mundo, por supuesto, seguía asustado por el mercado bajista y todos tenían ese sesgo de continuidad, de creer que lo peor todavía no había pasado. Y bueno, comenzó el mercado alcista que hasta el día de hoy sigue vigente y bastante vigente porque seguimos básicamente en la zona de récords históricos. Pero claro, fíjense lo que fue el mercado bajista de 2022. Y tengo que reconocer, porque la verdad que es tan difícil de analizar este mercado bajista que llegó a caer más o menos, si yo me fijo desde los máximos, más o menos llegó a un 26%. Cerró el año más o menos en 18, más o menos el Standard & Poor's, más o menos por acá, más o menos ahí, en 18%, 17%. Y bueno, fue un mercado, obviamente si alguno quiere aburrirse y quiere ir a ver los videos viejos acá del canal, van a ver mis videos durante este mercado bajista, yo tratando de encontrar la explicación, de por qué esto era una corrección de mercado y por qué el sentimiento inversor estaba exagerado y que eventualmente tendría que dar vuelta. Y bueno, al final de todo terminó siendo un mercado bajista porque fue extremadamente raro, realmente. Uno dice, bueno, ¿cómo arrancan los mercados bajistas? Los mercados bajistas arrancan de dos maneras diferentes. En primer lugar, en un contexto de euforia, donde los inversores ya no miran los fundamentos de las empresas, compran y creen. Es la típica de creer que uno no va a ser el último tonto. O sea, yo compro esto con la única esperanza de que sé que se lo voy a poder vender a otra persona a un precio más alto más adelante, pero capaz que ni miro lo que estoy comprando. Es lo que pasó básicamente en la burbuja.com. En la burbuja de finales de los 90 salían empresas a cotizar que no solo no tenían ganancias, en algunos casos ni siquiera tenían ingresos, modelos de negocio te los debo, y así salían a cotizar. Bueno, un poquito de eso hubo en 2021, que es lo único de lo que yo me podría llegar a agarrar como para decir, bueno, acá hubo alguna señal, pero claro, nada en relación a lo que uno espera en un contexto donde se esté gestando una burbuja y que comience un mercado bajista. Uno espera, si uno ve una euforia, inversores que compran activos sin mirar los fundamentos y al mismo tiempo uno ve que los fundamentos se van deteriorando, eso obviamente es la fórmula que tarde o temprano te da un mercado bajista. El tema es que, bueno, nunca uno sabe. Fíjense que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal durante los 90, dijo su famosa frase, la exuberancia irracional de los mercados, en 1996. La burbuja explotó en marzo del 2000. O sea que imagínense una persona, imagínense un portfolio manager, un research, una persona que esté encargada de hacer análisis de empresas, de evaluaciones, diciendo en 1996, 1997 que los mercados estaban caros, que las acciones estaban caras, que había que salirse de las acciones para ir a los bonos. ¿Qué hubiera pasado? Cuando efectivamente estalló la burbuja.com ya en marzo del año 2000, esa persona no hubiera podido decirle a sus compañeros de trabajo, vieron que yo tuve razón, porque no hubiera estado ahí, porque lo hubieran echado bastante antes, porque ya en 1997, no en 1998, si esa persona seguía diciendo, de hecho hubo casos, porque justamente me estoy acordando de casos, lástima no me acuerdo los nombres, de esos analistas que eventualmente terminaron teniendo razón, pero vieron que justamente hay un dicho que dice que estar demasiado adelantado a tu tiempo, decir que algo va a pasar con demasiada anticipación, no es diferente a estar equivocado. Entonces, esas personas pudieron haber tenido razón, pero bueno, la burbuja
estuvo gestándose varios años. Ese es el prototipo más común de gestación de mercado bajista. Y el otro, que en realidad no sé si decir que el más común es el de la burbuja.com, porque últimamente hemos tenido más el otro, es el mercado bajista que ocurre no porque las valuaciones de las empresas estén altas, sino porque ocurre algo externo al mercado financiero, o por lo menos a los negocios de las compañías, a las acciones o a algún sector, que termina afectando a todos. El mejor ejemplo, por supuesto, de todo es el COVID. Ese es el mejor ejemplo, un mercado bajista del COVID. Está bien que duró 5 semanas, pero fue un menos 34 en el Standard & Poor's. Pero nadie podía decir que las acciones estaban caras o que había una burbuja. Porque me acuerdo, hay un escritor muy bueno que se llama Scott Galloway, que a fin de año, en diciembre, él hace predicciones, y él había predicho que iba a venir un mercado bajista o una corrección grande en Estados Unidos en el 2020. Él apuntaba, por supuesto, a lo que serían las elecciones presidenciales, más que nada, o a evaluaciones de empresas que él las veía altas. Entonces decía, bueno, alguna corrección vamos a tener. Cuando llega a finales del 2020, para que haga sus predicciones para 2021, hace siempre un repaso y dice, bueno, a ver, dijimos en diciembre de 2019 que iba a haber un mercado bajista o una corrección en 2020, la hubo, pero no me puedo llevar el crédito de esto. No puedo decir, yo avisé que iba a venir un mercado bajista, porque nadie la vio venir. Lo mismo con la burbuja.com, o sea, la burbuja.com, la burbuja inmobiliaria, ahí también no podemos decir que las acciones estaban caras. Entonces, acá fue algo rarísimo lo que pasó, y realmente lo que más me frustra de este mercado bajista 2022 es que como que no me da demasiadas herramientas para poder eventualmente predecir un futuro mercado bajista que sea parecido a este. Porque uno dice, bueno, en ambos casos, en burbuja.com y en COVID o en burbuja inmobiliaria, o sea, crisis financiera, lo que sí tuvimos, por supuesto, fueron fundamentos deteriorándose. O sea, en la burbuja.com lo que veíamos era empresas que no ganaban dinero, empresas que perdían dinero, empresas que pasaba el tiempo y no llegaban a tener nunca una fórmula para poder ser rentables, empresas que venían creciendo y que estaban entrando en una meseta. O sea, veíamos fundamentos que se estaban deteriorando. En el COVID, obviamente, los fundamentos se deterioraron muchísimo, pero en el mercado bajista, 2022, no fue así. De hecho, yo siempre muestro este cuadro que está sacado de unos datos de Damodaran. El tema es que yo no sé de dónde toma Damodaran los datos, porque a mí los porcentajes en algunos casos no me dan similares, pero bueno, lo tomo como por la autoridad, digo, bueno, es Damodaran. Y si ustedes fíjense, acá el 2022, uno ve que la variación del Standard & Poor's, él lo pone en menos 21, y las ganancias de las empresas crecieron. Por eso fue tan raro este mercado bajista. Porque fíjense, las ganancias del Standard & Poor's tomado como portafolio fueron $206.38, y en 2022 fueron 219,49, o sea, subieron 6%. Después sí, en 2023 tuvimos la reversión de lo que fue la baja de 2022, o sea, pero bueno, como ya saben que para volver, no, o sea, si la baja es muy grande y subís con un porcentaje equivalente, no llegás todavía al break-even, te falta un poco más, por eso recién el récord histórico se alcanzó en 2024, pero vemos que en 2023 hubo una recesión, podríamos decir, una recesión de ganancias, pero vemos que no hubo recesión económica en la macroeconomía de Estados Unidos. Pongámosle que ni siquiera digamos que hubo una recesión de las ganancias de las compañías, porque ni siquiera cayeron, estuvieron en 0,1 ahí a mesetadas. Pero vemos esto y vemos que en el mismo momento donde ocurría esto, que las ganancias de las empresas crecían 6%, teníamos esto. Entonces uno dice, a ver, yo cuando veo un mercado bajista, yo espero esto. Yo espero un 2008, donde el Standard & Poor's cayó un 48% y las ganancias de las empresas cayeron un 51%. Esto es mercado bajista
absolutamente justificado, pero totalmente justificado por fundamentos. Si me voy, por supuesto, a lo que es la burbuja.com, veo esto, por supuesto, veo 36% en 2001, encima con lo de las Torres Gemelas también y todo, 36%, pero fíjense que el mercado bajista arranca en el año 2000, menos 10, termina el índice el año 2000, las ganancias todavía tenían un crecimiento y después ya sí se desploma. Y fíjense que las ganancias en 2022 crecen bastante, a pesar de que, en 2002 digo, crecen bastante, a pesar de que aún así fue un año negativo, porque el mercado alcista, que comienza en 2002 y termina con la crisis financiera en 2007, más o menos es donde se hace el máximo, arranca más o menos en agosto del 2002. Entonces acá obviamente uno puede decir, bueno, si yo me retrotraigo, seguramente en aquel contexto habrá habido unas enormes oportunidades de compra. En este caso, lo que podemos decir es que este mercado bajista fue muy raro porque no estuvo fundamentado, o sea, pero literalmente, o sea, no hubo fundamentos, fue puro sentimiento inversor. Que la inflación de Estados Unidos estaba subiendo, sí, te lo reconozco, a mediados del 2022 la inflación llegó a 9% interanual, o sea, 40 años, o sea, el récord de los últimos 40 años, el 2022 termina más o menos con una inflación del 7 y pico, hoy está más o menos en el 3, todavía no volvió al promedio histórico, pero bueno, más o menos. Después todo el tema de la invasión de Ucrania. ¿Qué provocó la invasión de Ucrania? Bueno, provocó obviamente un aumento enorme del precio de la energía, provocó por supuesto que Rusia deje de enviar energía, sobre todo a Alemania. Alemania hasta el día de hoy está estancada, Alemania hasta el día de hoy sigue en recesión. O sea, lo que pasa es que la recesión de Alemania no es como las recesiones de Argentina, la recesión de Alemania es menos 0,1. Menos 0,2, eso pueden ser las recesiones de Alemania, pero aún así continúa sin crecer. Hoy por hoy es el país que más crece increíblemente de Europa, de lo que es la Europa occidental, es España, porque justamente ha inmigrado mucha mano de obra de baja calificación y con esos trabajadores de baja calificación está ayudando a que crezca la economía. Pero Europa sigue todavía al día de hoy, ya se ha recuperado, los países, la mayoría de los países han recuperado, salvo el Reino Unido, después los países han recuperado, pero bueno, todavía no se logran recuperar de acá, de lo que fue la invasión de Ucrania, porque tenían una dependencia muy grande del gas barato ruso, porque encima habían tirado centrales nucleares. Bueno, Merkel pasó de ser un prócer alemán a ser una estúpida en menos de un año, o sea, por la malísima política energética que tuvo al depender más de un 50% del gas barato ruso, suponiendo que siempre iban a poder confiar en ellos. Pero bueno, al mismo tiempo en el 2022 estaban las elecciones de medio término de Biden, las elecciones de medio término que el año que viene vamos a tener en Estados Unidos. No son generadoras de por sí de malas noticias ni de correcciones importantes de los mercados, pero generan ruido, generan incertidumbre, sobre todo teniendo en cuenta de que el mandato de los diputados en Estados Unidos dura solamente 2 años, así que cada 2 años la Cámara de Diputados de Estados Unidos se reconstruye al 100%, se reconstruye desde cero, lo cual tiene sus ventajas, porque es como que te da una Cámara de Diputados que siempre está reflejando lo que el pueblo, podríamos decir, está hablando en ese momento, o sea, los temas que están circulando en ese momento. O sea, al renovarse cada 2 años está bueno porque le da más dinamismo, le da más actualidad a la Cámara de Diputados. Fíjense, por ejemplo, que Milei está ya hace 2 años y ya hay al menos 4 diputados que fueron votados por Milei que se le dieron vuelta, o sea, que armaron un bloque propio y ahora votan todo lo contrario. O sea, si vamos al espíritu de la democracia, donde los diputados son los representantes, esas personas fueron votadas y hoy por hoy no representan a aquellos que los votaron. Entonces, en Estados Unidos, esas personas hoy tendrían que estar ya a punto de ir a elecciones nuevamente, ahora en octubre. Entonces, si ya la gente no los quiere, ya los va a sacar directamente. Ahora, en el caso de Argentina,
esta gente que fue votada originalmente para apoyar a Milei y que ahora no lo está apoyando, va a estar 2 años más en el Congreso. O sea que tiene sus ventajas el hecho de que se renueve por completo la Cámara de Diputados cada 2 años. El tema es que obviamente te genera, incertidumbre, porque, la composición puede cambiar mucho de un momento para el otro. Después, China todavía no terminaba de salir del COVID, varias cosas que pasaron en aquel momento, pero a lo que voy. Fue un mercado bajista muy, muy raro. Y obviamente que terminó en un momento donde nadie estaba de acuerdo en que iba a terminar. O sea, es sentido común. Nunca los mercados bajistas terminan cuando todos estamos de acuerdo que tiene que terminar. O sea, porque así sería muy fácil. Los mercados bajistas terminan cuando el consenso del mercado, y diría los inversores, empiezan a mirar los fundamentos de las empresas y lo que están descontando los precios de las acciones hacia el futuro, y empiezan a decir, me parece que lo que está descontado en el precio es demasiado pesimista. Las ganancias futuras, los cash flow futuros que están descontados hoy en el precio de las acciones, me parece que es demasiado pesimista para ser verdad. Si actualizo un poquito la evaluación y le pongo una mejora de las ganancias, y ni siquiera estamos hablando de algo muy, muy, muy jugado. Estamos hablando de que las ganancias, por lo menos las del portafolio del índice, no crecieron durante 2023. Pero claro, si vos en los precios tenías descontado, y que era justamente el combustible de este mercado bajista, vos tenías descontado que las ganancias de las empresas iban a caer durante los próximos trimestres, y me imagino, ¿no? La gente asustada o los analistas diciéndole, pero no, pará, ¿cómo vinieron los balances? No, los balances vinieron bien, están ganando plata, pero ya va a venir la baja, ya van a venir los balances con las malas, con los malos resultados, con las pérdidas, ya van a venir. Y ese era el combustible del mercado bajista. Porque los fundamentos, uno miraba los balances, por eso se encontraron tantas grandes oportunidades de compra en este contexto, y por eso tiene tanto sentido la frase de Warren Buffett de hay que ser codicioso cuando los otros son temerosos. El tema que es muy difícil llevarla a la práctica, pues justamente en estos contextos es donde se encuentran las mejores oportunidades. Meta cotizando a $90, hoy cotizando a $700. Así que imagínense las oportunidades que hubo en este momento, sobre todo en tecnológica. Ni que hablar, que compró Nvidia, obviamente, las mejores compañías, porque la narrativa era esa. Ahora, de repente, en algún momento, el consenso del mercado empieza a cambiar, y cuando el consenso cambia, y obviamente va a ser, no te lo van a anunciar, o sea, sos vos el que tiene que hacer el trabajo, ir mirando los balances, e ir viendo que, por ejemplo, si uno miraba los balances de Meta, las ganancias de Meta no crecían, pero tampoco caían. Entonces no era que estaba tan mal la compañía. El tema es que, se mezclaron varias cosas. También ahí Zuckerberg insistiendo con todo el tema del metaverso, la realidad aumentada, la realidad virtual. O sea que se mezcló un mal contexto con un CEO que propuso algo para lo cual la empresa todavía no estaba preparado y que nadie estaba demandando tampoco en aquel momento. Obviamente no sabíamos lo que iba a pasar tampoco en noviembre, cuando en noviembre de 2022 arranca y se lanza, arranca la inteligencia artificial, arranca esta nueva era de la inteligencia artificial, donde OpenAI presenta el primer modelo público de ChatGPT. Y estamos acá, estamos en este mercado alcista que obviamente muchos dicen que está el combustible de este mercado alcista es la inteligencia artificial, y uno diría, sí, obvio, pero no es lo único, y llama la atención. A mí es esa cosa, la verdad, que me causa un poco de gracia en algunos contextos, en momentos, porque, claro, y es algo bueno para los mercados, porque, yo quiero un mercado alcista que esté cuestionado, no quiero a la gente contenta, no quiero a la gente expectante de ir comprando acciones, no quiero a todo el mundo feliz de tener acciones y de comprar acciones, no, porque eso mata a los mercados alcistas. Lo mejor de un mercado alcista es que sea cuestionado, es que esté todo el tiempo puesto en duda, eso es lo mejor, y eso lo estoy viendo ahora. Por lo menos no veo optimismo
ni mucho menos euforia. O sea, lo que veo es ahí, es prudencia, que es un excelente sentimiento para tener durante un mercado alcista. O sea, porque, por ejemplo, empezó a circular, obviamente, con todo esto que está pasando, de que OpenAI invierte en Oracle, Oracle invierte en Nvidia, Nvidia invierte en OpenAI, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, OpenAI invierte en Google, Google invierte en Anthropic, Anthropic no sé, le compra placas a Google. Entonces como que se da esa cuestión, ese ecosistema donde todos se van relacionando con todos. Entonces muchos dicen, o sea, esta semana llegué a escuchar la frase, o mejor dicho, a leer la frase, de que si no fuera por toda la inversión que se está haciendo en inteligencia artificial, Estados Unidos estaría en recesión. Pareció ridícula, pero al mismo tiempo, digo, bueno, es lo que se suele decir siempre en los mercados alcistas. Siempre le van a encontrar alguna excusa para decir, si no fuera por esto, o sea, porque me acuerdo, hace 10 años, o sea, lo que fue el mercado alcista anterior, entre 2015 y 2019, se escuchaba mucho el tema de, si no fuera porque esa realmente me molestaba, porque te decían, si no fuera por las bajas tasas de interés, si no fuera porque la Reserva Federal inyecta liquidez, mete dinero en el mercado, no habría mercado alcista. Y uno decía, che, ¿y las ganancias de las empresas? Porque si yo miro acá y miro las ganancias de las empresas, si yo miro acá, y yo veo bastante bien que iban creciendo las ganancias de la empresa. De hecho, tengo acá el periodo 2009-2025, donde el Standard & Poor's subió casi 12% por año, de los cuales 10% está explicado por ganancias. Entonces, escuchar eso, analistas diciendo, no, este mercado alcista se lo debemos a la Reserva Federal, porque la Reserva Federal está inyectando liquidez con los quantitative easing y la Reserva Federal al mismo tiempo baja la tasa. Entonces, yo miré y digo, pero ¿y vos no mirás los fundamentos de las compañías? ¿Vos no ves que los cash flow de las empresas están aumentando? Que las empresas ganan plata, que los negocios están creciendo. O sea, eso es lo que está justificando el mercado alcista. Y de hecho el mercado alcista se terminó cuando vino el COVID, y la Reserva Federal bajó las tasas a cero en ese momento. Y después todo se recuperaron las ganancias. Bueno, estamos acá. Entonces, esta semana arrancó la temporada de balances. Está bueno que la temporada de balances arranca con los bancos, porque los bancos son como esa industria, o si agregamos a las aseguradoras también podemos decir ese sector, el sector financiero, que es el sector que está más relacionado con todos los otros sectores, porque justamente les provee financiamiento a los otros sectores. Entonces, si vos ya vas viendo que los balances de los bancos vienen bien, uno dice, bueno, lo que podemos pensar es que la economía sigue creciendo, los negocios se siguen dando, y por lo tanto dentro de 2 semanas, cuando vengan los balances de las empresas más grandes, debo esperar buenas noticias. Y eso es lo que yo estoy esperando, porque digo, estamos acá en récord histórico, yo ya vengo bastante precavido durante las últimas semanas. O sea, como dije, ¿no? Yo digo, las valuaciones en este momento están exigentes. No quiero hablar de burbuja, no quiero hablar de que las cosas están caras. Lo que quiero decir es, quiero ver los balances, quiero ver los fundamentos de las empresas para ver si se justifica los precios que tienen ahora, porque yo entonces en ese caso voy a ser el primero en decir que me equivoqué, en dudar de que Google podría crecer más de lo que está creciendo ahora, de que Microsoft podía crecer más de lo que está creciendo ahora, lo mismo para Tesla, sobre todo para Tesla, que es la que más tengo puesta en duda, que por eso, bueno, algunos clientes ya vendimos todo y en otros casos vendimos la mitad, pero digo, quiero ver eso, quiero que el mercado me demuestre de que yo estoy siendo demasiado conservador, demasiado precavido en un contexto donde tiene sentido seguir estando invertido en estas acciones, en estas empresas tecnológicas. Pero a ver, lo que me encontré con los bancos fue toda una cuestión más mixta. A ver, vamos a agregarle acá, como para hacerlo un poco, porque digo, vamos a ver un poquito los bancos. Vamos a poner, bueno, acá está el Citigroup, por ejemplo. El Citigroup podría llegar a ser una de las oportunidades más interesantes. Acá está Goldman, por ejemplo, y JP Morgan. Ahora estos 3 nada más. A ver, si yo miro, o sea, a ver,
claramente sí, si vamos para atrás, este año viene siendo un gran año para los bancos. A ver si puedo sacar algunas líneas. No, bueno, a ver si lo dejo acá. Bueno, dejémosle. Bueno, el Standard & Poor's estaría acá, el Citigroup estaría acá. Bueno, si yo me voy bastante para atrás, me voy al periodo post-COVID, o no, incluso, fíjense que, bueno, Citigroup, un desastre. Si me voy, no sé, 2018, 2019, antes del COVID, vemos esto, vemos Goldman, vemos JP Morgan, los dos superando al Standard & Poor's con bastante volatilidad, pero más aún, si me voy a lo que es post-COVID, no hay cuestionamiento. O sea, JP Morgan, Goldman Sachs, los dos bancos superando enormemente lo que fue el rendimiento del Standard & Poor's. No así el Citi, que, bueno, le pregunté, cuando vi el balance, después le pregunté a Gemini, que es la inteligencia artificial que más uso yo. Le pregunté, bueno, qué está pasando un poco con Citigroup. Por eso digo que el análisis de compañías se simplificó muchísimo gracias a la inteligencia artificial. Porque digo, a ver, cuando yo miro, entiendo perfectamente, cuando yo miro el balance, entiendo perfectamente por qué Citigroup ha tenido esta performance y JP Morgan, Goldman Sachs han tenido performance mucho más arriba de lo que es el Standard & Poor's. Y la razón es sencilla, es porque han hecho malos negocios. Y ahí es donde ya se te complica, porque tenés que ir a ver qué está pasando en el banco, ver si la gerencia está haciendo algo. Pero bueno, vemos esto, vemos que todo el periodo post-COVID, los bancos, vemos, sobre todo si nos acercamos ya más a este año y en este mercado alcista también, vemos que durante este mercado alcista los bancos anduvieron re bien. ¿Por qué yo no hablaba de los bancos anteriormente? Básicamente porque me costaba mucho evaluarlos, pero ahora gracias a la inteligencia artificial aprendí y ya está, listo, ya pude cubrir ese hueco que había importante en mis capacidades profesionales, que era el no poder evaluar bancos. Después resultó que no es tan difícil como parece, y vemos que realmente durante los últimos años ha tenido muchísimo sentido como inversor tener bancos. Han superado y por mucho al Standard & Poor's y más, y si vamos a Goldman y a JP Morgan, incluso pensando en periodos de 5, 6, 7 años o más, también tiene sentido. O sea que los bancos, sobre todo los grandes bancos, son empresas que conviene bastante tenerlas en el portafolio, siempre y cuando los compremos a buenas valuaciones, a buenos precios. Porque últimamente me ven citando mucho a Howard Marks. Yo puedo tener una empresa de muy buena calidad, puedo tener una gran empresa con un gran negocio, con buenas ventajas competitivas, que estén creciendo además los negocios, pero si lo compro a valuaciones muy altas, como pasaba a finales de los 60, principios de los 70, que es cuando Howard Marks comienza justamente su vida profesional, justo se encuentra con esa burbuja, si lo buscan, la burbuja de la Nifty 50, finales 1969-1974 más o menos, donde las grandes compañías, Gillette, Coca-Cola, McDonald's, o sea, empresas muy prestigiosas, de Procter & Gamble, empresas muy conocidas, marcas muy reconocidas, llegaron a valuaciones imposibles, por más que se expandan por todo el mundo, imposibles, y a lo largo de los primeros años de la década de los 70 perdieron más del 80% de su capitalización de mercado, no porque los negocios anduvieran mal, sino porque el mercado se entró en una locura donde ningún precio era suficientemente alto, sus valuaciones llegaron a valores ridículos, o sea, irrealizables en el contexto más optimista posible. En algún momento el mercado recupera la cordura y bueno, y ahí es cuando viene la dolorosa realidad, donde mucha gente se da cuenta que asignó mal sus recursos a ese tipo de inversiones. En el caso de los bancos, para volver, bueno, estamos viendo acá el balance. Este es el balance de JP Morgan. Fíjense, o sea que tampoco es que está creciendo tanto. O sea, si yo me fijo, el último balance presentado, seguramente el año que viene van a llegar a los $100.000 millones de ingreso neto por intereses. Ellos incluso dicen que lo van a superar cómodos. Pero bueno, a ver, fijémonos cómo estaba creciendo esto a lo largo de los años.
Y fíjense lo que pasa ahora. O sea, a ver, se está notando la desaceleración, pero aún así los negocios que no están ligados a los intereses, o sea, todo lo que sea banca de inversión sobre todo lo que sea banca de inversión, trading activities, que está acá también, todo eso sí que sigue creciendo y sigue creciendo bastante bien, al punto de que, bueno, los ingresos, no estamos hablando de las ganancias, los ingresos de la empresa ven que venían creciendo 15, 20%, 14%, ahora están creciendo al 3%, y las ganancias de la compañía que están por acá, bueno, están también, o sea, está con una buena gestión de costos, así que fíjense que también tenemos buenos números, pero hasta ahí, o sea, fíjense que no reaccionó mucho el mercado. Si miramos un poco, JP Morgan, que está más o menos por acá, vemos que se publicó el balance y en ninguno de los casos hubo una gran reacción, ni positiva ni negativa, a el balance. Fíjense, Goldman Sachs creo que también es una de las joyas. Lástima que acá no me agregaron, acá tengo agregada la variación interanual de los ingresos netos por intereses. Acá no me la agregaron, pero bueno, no importa, me agregaron por lo menos esta está. Vemos esto, vemos cómo crece Goldman, mucho más que JP Morgan. O sea, entendemos esto, ¿no? Entendemos por qué, cuando yo miro para atrás, por qué Goldman Sachs ha sido la mejor, o sea, por lo menos de estas grandes empresas bancarias. Vemos que Goldman Sachs generalmente ha estado, cuando voy para atrás, suele estar ahí bien arriba, entre los primeros puestos y ganándole cómodamente al índice. Bueno, es básicamente por esto, vemos el crecimiento de los ingresos que está teniendo y por supuesto también el crecimiento de las ganancias de la compañía. Vemos esto también, cómo están creciendo. No sé por qué acá porque no, esto en realidad es la cantidad de acciones. Pero vemos esto, cómo va creciendo el ingreso neto, cómo va creciendo el ingreso, cómo va creciendo el margen de rentabilidad. O sea, los negocios de Goldman Sachs, o sea, por eso está para mirarla. O sea, ahí sí, de ahora en adelante voy a ir siguiendo las valuaciones de los bancos, porque en algún momento nos van a dar oportunidad. Seguramente en 2022, en 2023 estaban regaladísimos para comprarlos. Bueno, me los perdí, listo, no hay problema, sigamos para adelante. Y fíjense el Citigroup. Si yo miro el Citigroup y yo comparo, por ejemplo, con esto, yo comparo con este incremento de los ingresos de Goldman Sachs, por ejemplo, yo miro esto y comparo con Citigroup y miro acá los ingresos de Citigroup y fíjense esto, ¿no? O sea, yo miro acá, miro esto, fíjense cómo fueron creciendo los ingresos de Goldman Sachs, que es más o menos, o sea, la diferencia es que Goldman se focaliza en clientes de ultra alto poder adquisitivo, así lo denominan ellos. Citigroup es más una banca de inversión, pero también una banca privada, una banca minorista, o sea, es un poco de todo, es más abarcativo Citigroup. En vez, Goldman se focaliza en clientes de más rentabilidad. O sea, tiene muchos menos clientes, pero de mucho más alto patrimonio. Fíjense cómo han ido creciendo los ingresos de Goldman y fíjense los ingresos del Citigroup. O sea, ha hecho malos negocios, que eso es lo que, por lo menos me decía Gemini. Yo tendría que ir a fijarme bien en los balances, a ver qué dice, o de última cargarle un balance a la inteligencia artificial y pedirle a ver que me explique qué explica la gerencia, qué dice la gerencia acerca de los negocios de la compañía. Porque bueno, vemos acá en 2024 que venía bastante mal, acá mejora, está mejorando bastante, sobre todo teniendo en cuenta hacia adelante como oportunidad de compra. Y claramente, si yo miro, claramente el Citigroup vendría a ser posiblemente el más subvaluado. El tema es que ahí tengo que estar mucho más convencido de que los negocios de la compañía realmente sí que van a mejorar. O sea, que esta tendencia, donde vemos que de negativo pasa a positivo y de positivo el crecimiento de los ingresos acelera, quiero que esta tendencia siga. Si esta tendencia sigue y eventualmente tenemos una corrección de mercado que nos permite comprar a mejores precios, seguramente tanto JP Morgan, Goldman Sachs van a ser buenas oportunidades, pero más aún puede llegar a ser Citigroup. Así que eso por ahora tenemos de la temporada de balances. El tema es que, esperen que voy a ir quitando esto para tener solamente el Standard & Poor's. Y acá para que vuelvan a aparecer las líneas. A ver, yo estoy parado acá y como dije, yo en este contexto estoy realmente en un contexto de prudencia. O sea,
yo quiero ver los balances, quiero que el mercado me justifique realmente por qué han estado subiendo tanto las acciones, o sea, que se justifique bien con fundamentos, con ganancias, con margen de rentabilidad. O sea, quiero ver eso para confirmar efectivamente si hice bien, por lo menos con muchos clientes, en venderle la mitad de la tenencia de Google, de Tesla, de Amazon, de otras, o si tendría que aprovechar o incluso comprar más a estos precios, porque ahora se habilita una nueva posibilidad de un nuevo crecimiento que yo no lo tenía contemplado. Pero a ver, de más está decir de que no creo yo que ese vaya a ser el escenario que se dé en la mayoría de las empresas. Si no, no hubiera optado por tener una actitud, una estrategia o una táctica más defensiva en este momento. Si yo realmente creyera que, no sé, que Google va a acelerar las ganancias, que Microsoft también, que Apple también, que Tesla también, obviamente me hubiera mantenido, o por lo menos con los clientes, totalmente invertido en esas compañías. El tema es que me cuesta verlo. Yo quiero entender, a ver de dónde va a salir esas nuevas fuentes de crecimiento, porque como ya lo hemos comentado, las empresas tecnológicas son empresas de márgenes de rentabilidad muy, muy altos. Entonces, como lo hemos visto acá, cuando yo muestro alguna evaluación, mejorarle el margen a una empresa como Google, que ya tiene un 32% de margen operativo, mejorárselo a 35%, no le mejora mucho la evaluación. Ahora, que de crecer al 15, crezca al 16, 17, eso sí le mejora mucho, porque cada dólar extra que le ingresa pasa por todo lo que sería el estado de resultados, y al tener tanta rentabilidad por cada dólar adicional de ingresos que entra en la compañía, eso se transforma en una gran cantidad de ganancias por lo rentable que es la compañía. Entonces eso es mucho valor agregado para el accionista. Entonces yo quiero tratar de ver eso. Mientras tanto, estoy como actitud de Howard Marks. Vieron que Howard Marks tiene una hermosa y muy útil analogía respecto al tenis como un mecanismo de inversión. Él dice, vos en el tenis tenés como dos estrategias principales para jugar. Podés jugar de manera agresiva o de manera defensiva. Él dice, tipos como Federer, Nadal, Djokovic, los jugadores profesionales, cuando juegan un partido, juegan a ganar. O sea, ellos se tienen confianza en sí mismos, tienen confianza en sus habilidades y por lo tanto hacen tiros jugados, se arriesgan, asumen mucho más riesgo que un jugador promedio. Por supuesto, cometen mucho más errores que un jugador promedio, pero es porque se arriesgan a forzar más el error del rival y a ganar de esa manera. Él dice, esa estrategia, o sea, generalmente cuando vos invertís, no es muy prudente. O sea, y yo lo estoy padeciendo ahora, justamente. O sea, yo, respecto a Argentina, venía comprando acciones argentinas en 2023. Después, bueno, gana Milei, seguí comprando. Y durante 2024 seguí comprando y cometí tal vez la imprudencia. Es cierto que siempre lo hice de manera consciente, pero bueno, lo que pasó es que desbalanceé mi portafolio demasiado hacia acciones argentinas, y en este año electoral, y por eso es que me queda tan marcado lo que ha pasado este año, todo lo que ha pasado en acciones argentinas me muestra justamente eso, que yo debía haberme puesto defensivo y no lo hice porque no la vi venir, no pensé que iba a pasar todo esto, no pensé que a pesar de los logros del gobierno todo terminaríamos así como terminamos ahora, teniendo que ser ayudados incluso por primera vez en nuestra historia directamente por el Tesoro de Estados Unidos, que está vendiendo dólares. O sea, creo que ningún argentino ni en su sueño más remoto pudo imaginar lo que estamos padeciendo, lo que estamos viviendo en este contexto electoral. Y claro, o sea, y el error está en eso, en que el contexto ameritaba para que yo me ponga defensivo y no lo hice. Entonces lo estoy padeciendo. Entonces, claro, Howard Marks, ¿qué te dice? Tenés en algunos momentos, tenés todas las razones para
jugar a ganar, para ser agresivo, para inclinar tu portafolio hacia un cierto sector e incluso hacia una empresa en particular, porque los fundamentos, hay tanta diferencia entre el precio y los fundamentos que incluso en un escenario pesimista o mediocre, esa empresa o ese sector termina siendo una buena inversión. O sea, sobre todo Howard Marks, que suele ir contracorriente, y él suele hablar bastante de lo que fue la crisis financiera del 2008, y el mismo Warren Buffett en octubre de 2008 o en noviembre de 2008, Warren Buffett saca ese artículo en el Wall Street Journal, que es un artículo titulado Buy America, I am buying, como diciendo, compren empresas de Estados Unidos, yo estoy comprando. Lo pueden buscar, lo pueden googlear, pongan Buffett, Buy America, I'm buying, y lo van a encontrar. Noviembre del 2008, Buffett diciendo yo estoy comprando empresas. Entonces, en esos contextos, ahí es donde uno dice, bueno, acá sí podés jugar a ganar, podés sí hacer un posicionamiento táctico. O sea, a ver, volvemos a las bases, ¿no? O sea, cuando por lo menos yo como profesional tengo que armar una estrategia de inversión para un cliente, vos lo que tenés es, por un lado, en base a las características del cliente, la personalidad del cliente, la situación de vida del cliente, la edad que tiene, el estado civil que tiene, si tiene o no tiene hijos, los ingresos que tiene el cliente, los objetivos que tiene el cliente, los plazos que tiene el cliente. En base a todo eso se conforma un documento que se llama Investment Policy Statement, como es una declaración de la estrategia del cliente, y en base a eso se describe completamente. O sea, incluso en algunos países es un documento legal que hay que hacérselo firmar al cliente. Acá en Argentina o en muchos países del mundo, bueno, hablas con el cliente y más o menos sale de lo que vos conocés al cliente. En base a eso, en base a todo lo que el cliente te cuenta, todo lo que vos podés relevar sobre el cliente, ahí vos lo que haces es una estrategia para el cliente. La estrategia para el cliente es más o menos el curso de acción que va a seguir a largo plazo. O sea, si el cliente te dice yo quiero armar un portafolio para jubilarme, o quiero armar un portafolio para que mi hija dentro de 18 años pueda tener un dinero para pagarse la educación, o no sé, lo que sea, pero todo lo que implique más de 2 años implica un posicionamiento estratégico. O sea, yo armo una estrategia de largo plazo que casi siempre suele ser o que usás el Standard & Poor's como activo principal, o usás la mitad en el Standard & Poor's o la mitad en obligación negociable. Bueno, vamos a suponer un cliente que me dice, mira, yo quisiera, yo no sé, tengo una hija recién nacida, quiero que a los 18 años que cuente con un capital para que, no sé, si se paga en la universidad, para lo que sea. Entonces como que arma un plan de inversión para su hija. Entonces tiene un horizonte temporal más o menos de unos, no sé, 15 años, 18 años. Entonces yo digo, bueno, podemos armar, o sea, yo ahí recomendaría 100% en acciones, pero vamos a suponer, o sea, 100% en acciones de Estados Unidos. Vamos a suponer que el cliente me dice, no, bueno, pero a mí me gustaría algo más tranquilo, porque no me gustaría ver ningún año negativo. Entonces, bueno, ahí se negocia un poco con el cliente para tratar de explicar todo el tema estadístico, que puede haber algún año negativo, porque puede ser que haya un mercado bajista, porque el periodo de tiempo es muy largo. Bueno, vamos a suponer que llegamos a un consenso donde ponemos 50% en obligaciones negociables y 50% vamos a ponerlo en CDRs. Entonces, yo puedo armar una estrategia donde digo, bueno, yo voy a tener la parte de los CDRs, ese 50%, lo voy a tener todo en el Standard & Poor's, a menos que yo encuentre oportunidades en empresas individuales o en sectores individuales. Eso se llama un posicionamiento táctico. Vos tenés la estrategia, que es de largo plazo, y la táctica, que es de mucho menor plazo. Ese mucho menor plazo puede llegar a ser 5 años, por ejemplo. Pero no sé, por ejemplo, ves que pasa, no sé, ves que justamente, no sé, Intel cae en desgracia. Bueno, Intel no calificaría para este tipo de cliente, pero bueno, vamos a suponer que, no sé, que viene una corrección. Vamos a suponer que ocurre
y que esta persona va transfiriendo dinero todos los meses. Vamos a suponer que es una persona que todos los meses me va transfiriendo dinero para ir armando el capital con este objetivo a 15, 18 años. Y es una persona que todos los meses me va transfiriendo pesos, por ejemplo, lo que va pudiendo ahorrar me lo va transfiriendo. Y yo estoy posicionado acá, por ejemplo, ¿no? Estoy posicionado acá, en lo que fue la baja de Trump. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto yo tendría que seguir respetando ese 50 y 50. Pero dado que estoy metido acá, en este contexto, y yo sé que eventualmente las acciones de Estados Unidos, sobre todo cuando hablamos de los índices, siempre se recuperan, yo puedo desviarme momentáneamente, temporalmente, de la estrategia que planteamos para el cliente y decir, bueno, no, todo el dinero que me transfiera ahora lo voy a invertir en CDRs, y lo voy a invertir en CDR de empresas individuales, como puede ser Google, como puede ser Meta, como puede ser Microsoft, por ejemplo, o hoy en día podríamos decir algún banco, JP Morgan, Goldman Sachs, porque vemos que está habiendo una corrección de mercado en Estados Unidos, que los precios están bajando y que hay muy buenas oportunidades acá de empresas que son muy buenas, y cuando yo miro hacia atrás veo que los bancos durante los últimos años han andado bien, o sea que digamos que no es algo que, incluso en el caso de que sea un mercado bajista, no existe un riesgo de pérdida permanente de capital, que es el mayor problema que yo tendría con ese cliente, porque ese cliente puede haberme puesto en este documento que podemos armar con el cliente, puede haberme puesto que él no desea que haya pérdida permanente de capital. Entonces me acota bastante el riesgo, y porque el cliente lo exige porque quiere ser muy prudente. Entonces, yo tengo una asignación estratégica, que es la que mira a largo plazo. Pero después, a medida que voy encontrando oportunidades, por ejemplo, en lo que fue esta corrección de mercado, yo puedo ir desviándome de esa estrategia que yo tengo de inversión, que ya les digo, o sea, no hay muchas alternativas posibles. En la gran mayoría de los casos, la estrategia suele ser esa, porque si vos estudias la teoría moderna de portafolio te va a decir eso, te va a decir que el portafolio más eficiente para prácticamente cualquier inversor del mundo va a ser tener el índice y la tasa libre de riesgo, y negociar el porcentaje de cada cosa en base a la situación del cliente, la tolerancia al riesgo del cliente, el horizonte temporal del cliente, y en la gran mayoría de los casos suele ser así. Entonces, estratégicamente vos armás con el cliente, y obviamente que lo puede armar cada uno para sí mismo, a ver qué estrategia quiere armar a largo plazo, y después, a medida que va encontrando oportunidades, uno se va desviando. ¿Qué pasa? Si vos acá te habías desviado, acá, ya con lo que pasó en estas últimas semanas, si yo hubiera hecho eso con un cliente, acá yo ya hubiera corregido todos los desbalances que había provocado en aquel momento. Por ejemplo, no comprando, o sea, el cliente podría haber terminado con un 60% en CEDAR de Estados Unidos y en un 40% de obligación negociable, vamos a suponer. Entonces, ahora que ya estoy viendo que las valuaciones de Estados Unidos están bastante más exigentes, lo que puedo hacer es decir, bueno, listo, tomo ganancia de las empresas individuales, total o parcialmente, me salgo, y me vuelvo a posicionar para arrimarme a esa estrategia de largo plazo, que es un 50 y 50. Y en este contexto, si el cliente me va transfiriendo dinero, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, prefiero comprar obligaciones negociables argentinas que han caído de precio por culpa de toda esta incertidumbre, y en base a eso capaz que va a tener un poco más de obligación negociable, y eventualmente le compenso un poco los CDRs si es que eventualmente tenemos una corrección de mercado. Y si tenemos una corrección de mercado, ahí va a haber más oportunidad para meterse en CDR, y así vos vas armando la estrategia de largo plazo a través de decisiones de corto plazo. Pero siempre tenés en vista la estrategia de decir, bueno, yo sé que a largo plazo la mayor parte de mi dinero, por ejemplo, en el caso de este cliente, uno dice, yo sé que a largo plazo el portafolio de mi cliente siempre tiene que parecerse un 50% de obligaciones negociables y un 50% de CDRs, y la parte de CDR debería estar no sé, el 25% del portafolio, o sea, la mitad de los CDR siempre tiene que estar más o menos en el índice, y otro puedo hacer algún tipo de decisión táctica desviándome de la estrategia. Entonces, acá yo parado en esta situación digo, bueno, a ver, si sigo la filosofía de Howard Marks, yo acá tengo que ser defensivo. Porque, como dice Howard Marks, o sea, vos tenés que, en ciertos momentos, al invertir, lo que tenés que tratar es de jugar a no perder. O sea, si vos tratás de evitar
las inversiones perdedoras, lo que va, o las inversiones que performan por debajo de la media, si vos lográs evitar ese tipo de inversiones, obviamente siempre vas a tener inversiones que performen por debajo de la media. El tema es que, ya que lo vimos hoy, que no te claves con un Citigroup, por ejemplo, invertido en Citigroup, mientras que Goldman Sachs y JP Morgan le están ganando al índice, y Citigroup, porque tiene malos negocios, bueno, vos te clavaste ahí, estás años y años por debajo del índice. O sea, siempre podemos estar por debajo del índice con alguna inversión. El tema es que tenés que tratar de evitar esa mala decisión, o sea, equivocarte, cometer un error al analizar mal una empresa, y en el caso de detectarlo poder salir lo antes posible. Pero ¿qué es lo que dice Howard Marks? Trata de evitar todo lo posible los perdedores, que los ganadores te van a compensar todo lo demás, que es lo que dice Peter Lynch. De hecho, si van a YouTube, hay una muy buena entrevista a Peter Lynch que se hizo hace apenas 2 semanas. Ponen Peter Lynch de Compound, como compuesto en inglés, de Compound. Aunque calculo que si ponen Peter Lynch y buscan video de las últimas 2 semanas les va a aparecer. Es una entrevista bastante linda. O sea, y lo interesante es ver cómo Peter Lynch, que no cambia. O sea, él tiene su filosofía, y convengamos que es un tipo que ha logrado a lo largo de 11 años en el fondo Magellan 29% compuesto anual de rendimiento. 29% compuesto anual. Es increíble. Es cierto que fue 11 años, o sea, a ver, no es poco, para nada, no, o sea, pero hay otros inversores que han tenido más de 20 años, entonces muchos dicen, lo que pasa es que Peter Lynch se retiró demasiado temprano. Bueno, se lo ganó, se lo ganó porque su rendimiento se lo permitió. Y bueno, Peter Lynch va a hablar mucho de eso, va a hablar mucho de conocer aquello en lo que invertís, y de la misma manera que él dice, bueno, tenés que tener siempre presente en qué estás invertido. De esa misma manera, él siempre te dice, mirá, si yo pongo $1.000 en una empresa, si yo pongo $1.000 si yo pongo $1.000 en una empresa y $1.000 en otra, invierto $2.000 dividido en 2 empresas. Si una empresa quiebra y se va a cero, ahí pierdo $1.000, pero la otra, si yo elegí bien una buena empresa y la mantengo a largo plazo, me puede duplicar, triplicar, o sea, me compensa lo que perdí con la anterior, con la que me fue mal, pero a la vez me da mucho más. Entonces, por eso Howard Marks dice, trata de evitar las inversiones perdedoras, que las inversiones ganadoras se van a ocupar de ellas mismas y te van a compensar todo lo mal que te fue con otras inversiones. Y claro, y ahí está la clave. ¿Y cómo hago para evitar inversiones perdedoras? Bueno, no solo tenés que evitar las malas empresas, sino que también tenés que evitar las buenas empresas compradas a valuaciones muy altas. Porque es cierto que si vos comprás una muy buena empresa, por más que la compres a una muy alta valuación, o a una, no digamos muy alta, digamos alta valuación, es cierto que a largo plazo puede ser que aún así ganes plata. Pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué arriesgarse a cometer ese error? ¿Por qué arriesgarse a tener que aguantar un periodo de caída de esa compañía que puede durar incluso años? Entonces, o por lo menos bastante tiempo, y te va a hacer sentir mal igual. Entonces, la forma de evitar perdedores es analizar la empresa, entender la industria, o sea, entender qué es lo que estoy comprando, pero al mismo tiempo, aunque sea hacerle una evaluación chiquita a algo, o sea, por eso yo voy a estar acá también para seguir haciendo las evaluaciones siempre que pueda, y para ir actualizando y mostrando un poco qué es lo que pasa en el mercado. Vamos a ver, voy a ver, no creo que pueda, porque digo, podría llegar a actualizar las evaluaciones de los bancos, pero a ver, no han arrojado nada, o sea, no han arrojado nada diferente. Estoy segurísimo que si actualizo las evaluaciones de los bancos me van a dar más o menos los mismos valores exigentes, no caros, pero sí muy exigentes, como me dieron la última vez. Entonces no tiene mucho sentido tampoco actualizar la evaluación de los bancos. Me interesa mucho más esperar las tecnológicas, sobre todo Apple, que cierra el año fiscal, y de esa manera ver. Entonces yo en este momento estoy en esa situación, en situación de, ok, con Argentina
ya está, ahora vamos a ver un poco más en profundidad Argentina, ya el error lo cometí, vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero en Estados Unidos, digo, me parece que es momento para ponerme más defensivo. ¿Y cómo me pongo defensivo? Bueno, lo mismo, Howard Marks suele decir que tenés que sentirte feliz si en los mercados alcistas performás más o menos igual que el índice, pero en las correcciones o en los mercados bajistas performás por arriba del índice. Yo ahí mi estrategia es un poco diferente. Mi estrategia yo es un poco diferente, digamos, diametralmente al revés. O sea, mi objetivo sería, durante mercados alcistas voy a tratar de buscar las empresas que superen a los índices, y cuando yo vea que las valuaciones están exigentes me voy a refugiar completamente en el índice, porque nunca sé cuándo va a terminar un rally alcista, cuándo se va a venir una corrección, y mi expectativa es que cuando venga la corrección yo estoy más que nada metido en el índice, y cuando caigamos un 10%, por ejemplo, ahí puede ser que haga una primera compra oportunística, digámosle, aprovechando las empresas, buenas empresas que cayeron más que el índice y metiéndome en ellas. Y si sigue la corrección, 15%, ahí una nueva compra, es decir, bueno, vendo un poco más del índice y me meto en alguna de las empresas que ha caído más que el índice. Y si llegamos al menos 20, ahí vamos a estar en el límite, así que ahí seguramente alguna compra más vendrá, pero con mucha más precaución, mirando, bueno, a ver qué pasa, porque estamos ahí al límite. Y bueno, y si se viene el mercado bajista, se viene y habrá que aguantarlo. Y todos sabemos que hoy tenemos al índice acá en zona de récord histórico. ¿Y eso qué quiere decir? Que el índice tiene 100 años de vida y logró salir de todos los mercados bajistas. O sea que siempre los mercados bajistas eventualmente terminaron y los precios eventualmente se recuperaron. Así que bueno, con eso terminaríamos la parte de Estados Unidos. Pero antes de pasar a Argentina, quiero hablar un poquito del oro, porque se está hablando mucho, con justa causa, de lo que es el oro. Llegó a $4.300, así que tiene sentido, está siendo claramente la mejor inversión del año y viene teniendo muy buenos años el oro. A ver si yo me fijo más o menos por acá, si yo me fijo, el oro viene subiendo 63% este año. Yo hice un viejo video hace muchos años hablando un poco del oro. En este momento yo me inclino un poquito más por Bitcoin. O sea, no es que si alguien me dice quiero tener oro, le voy a decir que no, pero yo soy bitcoinero. Yo prefiero, como ya les comentaba en informes anteriores, digo, bueno, prefiero, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de los déficits fiscales, de los gobiernos, de los países desarrollados, de la emisión monetaria, digo, a ver, oro se sigue produciendo. Obviamente no en la misma cantidad que se produce moneda fiduciaria, pero se encuentran yacimientos de oro. China está muy metida también en la explotación de oro. Se encuentran nuevos yacimientos, como ya lo había dicho. Entonces aumenta la oferta de oro. No aumenta tanto como puede aumentar la oferta de dólares, pero aumenta la oferta de oro. Entonces yo en ese caso, digo, de aquí para adelante me siento más confiado con Bitcoin, a pesar de la volatilidad. Y por eso quería tocar un poquito el tema del oro. Porque, a ver, el oro y el Bitcoin son reservas de valor, nadie lo niega, porque históricamente han sido así, a pesar de la poca vida que tiene el Bitcoin, desde 2009 hasta la actualidad, ha sido reserva de valor. No han habido más de 2 años seguidos en que el Bitcoin estuviera negativo. Pero a ver, dicho esto, a ver, que el oro es reserva de valor, nadie lo va a negar. O sea, está en récord histórico y ha sido una excelente inversión a lo largo del tiempo. Pero acá está la clave. Sigue siendo un activo extremadamente volátil. La ventaja que tiene, que es buenísimo para diversificar portafolios, que el Bitcoin también la tiene, es que está muy poco correlacionado con las acciones. Entonces sirve mucho como diversificador. Por eso digo, 5% en Bitcoin o 5% en oro. Si quieren un poco más, puede ser un poco más. Pero digo, para estrategias así de largo plazo, y cuando digo largo plazo, digo más de 2 años en cuanto al Bitcoin y más de 5, podríamos decir, años respecto al oro, porque básicamente pasa esto, el oro es muy volátil. O sea, ¿es reserva de valor? Sí, es reserva de valor, pero lo es muy, muy a largo plazo. Fíjense, vamos a ponerlo porque si no, no me va a dar en semanal. Fíjense esto, los precios del oro. A ver,
terminada la crisis financiera del 2008, el oro va a un récord histórico. Y fíjense esto, fíjense acá, ¿no? O sea, en este momento sí estamos fenómenos, estamos en 4.000 y pico, estamos en récord histórico. Pero fíjense acá, fíjense 2012, fíjense acá, ¿dónde estaba el oro? Fíjense acá en 2012. O sea, casi 1900, si yo me fijo acá, 1900, fíjense. Y fíjense dónde estaba a finales de 2015. 44% de baja. Díganme dónde está la reserva de valor. O sea, una persona, peor aún, una persona que compró acá, tuvo la mala suerte de comprar en agosto 2011, una persona que compró oro en agosto 2011, fíjense cuándo estuvo recién break-even, recuperando. 2020 en el COVID. O sea, una persona que compró oro acá, 2011, reserva de valor a largo plazo sí, pero fíjense los movimientos del oro en el largo plazo también. Acá, o sea, o incluso acá, si compraste acá, lo mismo. Si compraste acá en 2012, octubre de 2012, si compraste acá, fíjense, tardaste hasta acá, hasta el COVID de vuelta. O sea, y esto es oro, o sea, la reserva de valor, el activo más seguro del mundo, etcétera, etcétera. O sea, sí, es reserva de valor, pero a muy largo plazo. Entonces, cuando por ahí la gente me cuenta o te ponen el gráfico del oro contra el Standard & Poor's. En primer lugar, yo digo, a ver, una cosa no quita la otra. Yo puedo tener el Standard & Poor's y puedo tener oro. De hecho, los recomiendo. Por lo menos yo recomiendo Bitcoin, pero el que quiera tener oro, hoy en Argentina podés comprarte el CDR que replica el precio del oro. Así que ya está, no tenés excusa. ¿Querés diversificarte? O sea, para mí es muy recomendable tener Bitcoin, tener oro, porque te diversifica el portafolio y a largo plazo sabemos que es un activo que tiene rendimientos positivos. El tema que, imagínate una persona que compró por acá, 2011, 2012, ahí 2013, esa persona que tenía oro, por más que tuviera un 5% en el portafolio, fíjense los años de pérdida que tuvo. Obviamente, vos mirás ahora y decís, mirá ahora, sí, mirá ahora, pero mirá todo lo que tenés que aguantar. Entonces, digo, ojo con esas cosas, porque digo, hoy todo el mundo puede estar hablando del oro, mirá lo que se perdieron, fíjense para qué compran acciones, más vale compren oro, no sé la cantidad de frases que escuché respecto al oro, sobre todo me jode un poco ese tipo de comparaciones con respecto al Standard & Poor's, con respecto a los bonos, etcétera, porque justamente yo creo que trato de hacer apostolado de que uno tiene que tener un portafolio diversificado, porque uno no sabe qué va a pasar en el futuro y no solo en la teoría, sino que en la práctica se ve que las personas que tienen portafolios diversificados a largo plazo tienen rendimientos que son muy buenos y ajustados por riesgo, son los rendimientos más eficientes, o sea, que son los rendimientos más altos ajustados por el riesgo que uno asumió. Entonces digo, oro en el portafolio, sí, bienvenido sea, como diversificador para tener un 5 hasta un 10%. Yo prefiero el Bitcoin, ya se los dije, generalmente cuando un cliente tiene un horizonte muy largo y que se aguanta un poco de riesgo, le digo, bueno, mira, te voy a poner un poquito de Bitcoin, aunque sea un 3, un 4, capaz que un 5%, y eventualmente a largo plazo vas a ver que va a tener un muy buen resultado, pero no te asustes por la volatilidad que puede llegar a tener a corto plazo. Una persona que compró Bitcoin en $125.000, y bueno, hoy está a la baja, pero aquella persona que compró en $68.000, porque de hecho, si yo me voy al Bitcoin, que está en 106 en este momento, claro, si vos compraste acá en 124, 125, y bueno, sí, te podés sentir mal ahora, pero mirá un poco la historia, vas a decir, bueno, mirá, aquella persona que en 2021 acá compró en 64.000 y lo vio caer hasta 17.000, más o menos 16.500, seguro que la pasó muy mal y seguro que estaba dudando del resguardo de valor. Pero bueno, hoy por hoy, si compró 64.000, está casi llegando a más que duplicar. Entonces, o a triplicar. A duplicar, perdón. Entonces digo, a largo plazo cumple, pero a corto plazo es extremadamente volátil. Entonces solo tiene sentido
para portafolios de muy largo plazo, lo más lejos posible, y de clientes con, aunque sea un riesgo moderado, donde uno le dice, bueno, te pongo un poquito, 5% como máximo, para que vos puedas tolerar la volatilidad y que en el total del portafolio no se vea. Porque a largo plazo cumple y cumple muy bien, pero a corto plazo es extremadamente volátil. Lo mismo pasa con el oro. Sí será reserva de valor, sí será el activo que a largo plazo nunca te falla, totalmente de acuerdo, pero es volátil y es muy volátil y ha tenido periodos, como hemos visto, de capaz que casi 10 años, donde tuvo una performance muy mala si tuviste la mala suerte de comprarlo cuando estaba llegando a récord histórico. Así que son activos que se aconsejan mucho por la poca correlación que tienen con las acciones, porque justamente tienen fundamentos muy diferentes a los de las acciones. Y dicho esto, entonces, ahora tendría que pasar a Argentina. Vamos a pasar a ver el Merval de Argentina. Pero me quedé pensando un poco recién sobre lo que comentaba, porque siempre me gusta mucho hablar sobre lo que es el proceso de inversión, el proceso de armado de un portafolio. Y me acabo de dar cuenta de que, expliqué, hice el caso, el ejemplo, una persona que por ahí venía con un objetivo de inversión de, quería, ahorrar para que su hija, o hijo, lo que sea, a los 18, 20 años, pagarle la universidad o que haga algo, y no me acordaba de que yo había mostrado varias veces la herramienta esta, que la súper recomiendo, porque así es como arranca todo. O sea, en el mundo de la inversión todo arranca con un IPS, lo que sería Investment Policy Statement. Es un documento donde yo describo al cliente y en base a la descripción del cliente armamos junto con el cliente una estrategia y después vamos viendo cuáles son las restricciones que me pone el mismo cliente. Pero para arrancar eso, todo arranca desde acá, desde esta planificación, donde yo le digo al cliente y que esto justamente lo muestro y lo vuelvo a mostrar las veces que sea necesario para que entienda que cada uno de ustedes lo puede hacer y que lo súper recomiendo, porque la gente subestima demasiado lo que puede hacer a largo plazo con un pequeño esfuerzo financiero cada mes, de ahorrar un poquito. Agarren cualquier libro de Morgan Housel y van a encontrar esa misma recomendación. Es más, este mismo mes Morgan Housel sacó un libro nuevo acerca de cómo gastar dinero. Todavía no está en castellano, seguro que va a estar, acaba de salir, creo que salió esta misma semana. Así que vamos a tener ya muy pronto en castellano un muy buen libro, porque Morgan Housel es tal vez de los divulgadores de finanzas de los mejores que hay, porque encima él habla muy en general. Y todo arranca acá. O sea, si yo me encuentro con una persona que me dice, mira, yo quisiera empezar a ahorrar todos los meses un poco de dinero, porque, vamos a suponer que tiene una hija, un hijo, no importa, y que quiere a los 18 años, cuando termine la universidad, vamos a suponer que está recién nacido, que todavía tiene meses de vida, entonces tenemos 18 años, y me dice, yo quisiera para que eventualmente cuando tenga 18 años o se paga la universidad o se quiere ir de viaje o lo que sea. Entonces ahí empezamos a ver, porque la gente casi siempre subestima el rendimiento que uno puede conseguir. Entonces vamos a suponer que volvemos al mismo caso anterior de la persona que me dice, mira, yo no quisiera ver pérdidas grandes en el portafolio, no quisiera que vaya creciendo aunque sea de a poquito. Entonces digo, listo, entonces no te puedo poner 100% en el Standard & Poor's, que sería lo mejor, o en acciones de Estados Unidos. Te voy a tener que poner un 50% en obligaciones negociables. Vamos a suponer, hoy por hoy, obligaciones negociables de Telecom están rindiendo 9%. Las de YPF están rindiendo 8 y pico, Pampa está rindiendo 7, podríamos ponerlo en un 8% anual de rendimiento de obligaciones negociables, y el Standard & Poor's, está en un 11, durante la última década rindió al 14, rindió bastante arriba de su promedio histórico. El tema es que no podemos ponerle tampoco un 14, no podemos asumir que el futuro será exactamente igual al pasado, así que para ser conservadores podemos decir, vamos a suponer que vamos a obtener un rendimiento promedio anual compuesto del 10%, y en este caso va a ser sobre 18 años. Y vamos a suponer, $100 por mes querés 140.000 pesos, 150.000 pesos, querés ir poniendo todos los meses, te va bien, con esa cifra estás cómodo.
Si llegas a hacer eso, calculamos y vas a tener, en 18 años, esto va a dar $57.000. Si pones un poco más, vas a obtener más. No sé, si pones 150, si pones 200, pero claro, yo cuando generalmente hago esto con los clientes, ahí es donde se sorprenden, porque dice $57.000, claro, visto con ojos argentinos, sorprende mucho, pero es la magia del interés compuesto. Y a partir de ahí, si el cliente ya está de acuerdo con esto, y me dice, no, me parece bien, es algo que yo puedo poner, o incluso me puede decir, bueno, puedo poner un poco menos, algunos meses puedo poner un poco más, bueno, no importa, eso ya se establece. Y en base a esto, o sea, ¿esto qué sería? Esta sería la parte donde el cliente me fija su objetivo, este es mi objetivo. Y al mismo tiempo que me está contando sobre su objetivo, me cuenta sobre su tolerancia al riesgo. Me dice, no quiero ver muchos movimientos grandes, no quiero ver pérdidas de capital, no quiero estar muchos meses viendo que se pierde capital porque me pongo nervioso. Bueno, y ahí ya me está acotando el riesgo. Entonces yo como analista tengo que ir haciendo una asignación de portafolio, porque a partir de ahí llegamos a la asignación estratégica de activos, lo que sería la Strategic Asset Allocation. Y después, una vez que tengo la Strategic Asset Allocation, perdón mi pronunciation, a partir de ahí podemos definir si puedo desviarme o no desviarme en base a que el cliente lo tolere o no lo tolere. Esto uno lo puede hacer en su casa, lo recomiendo muchísimo, porque si no tenés un objetivo de inversión, no tenés idea de qué estás buscando, cómo lo vas a conseguir ni nada. Y no me pasa tan seguido, pero cada tanto veo gente que tiene objetivos de inversión que no son alcanzables con los instrumentos que tiene en el portafolio de inversión, y en algunos casos que tiene objetivos de inversión absolutamente inalcanzables, incluso aunque tengas un portafolio, no sé, repleto de opciones financieras todo el tiempo, o sea, imposible de alcanzar. O sea, uno tiene que siempre tener los objetivos más realistas y conservadores posibles. Y bueno, dicho esto, entonces ahora sí pasamos a Argentina, donde, bueno, yo creo que si le das a Stephen King o a cualquier escritor de ciencia ficción que te escriba un libro sobre las cosas que pueden pasar en Argentina durante los años electorales, muy pobre va a ser su imaginación para lograr predecir lo que puede o imaginar lo que puede pasar en Argentina en años electorales. Tenemos al Tesoro de Estados Unidos comprando pesos argentinos, o sea, así de convencido está el gobierno de Estados Unidos. Es cierto que esta semana, cuando Trump habló con Milei, ahí no sé si decir, no fue un malentendido, o sea, porque lo que Trump lo dijo claro, pero se prestó a doble interpretación. O sea, lo que Trump dijo, que él va a apoyar a Milei, no dijo que va a apoyarlo en estas elecciones nada más, dijo lo va a apoyar a Milei, o sea que lo va a apoyar en estas elecciones y en lo que sigue también, o sea, en todo lo que le quede de mandato. O sea que, y vimos cómo el mercado se asustó. Bueno, tuvimos este día rojo acá complicado, en otras acciones, en los bancos tuvimos muchísima más volatilidad, después salieron a aclarar y bueno, y ahora estamos así, estamos como a la expectativa, estamos a una semana, nos queda una semana de ruedas nada más hasta las elecciones. Y bueno, no estamos en un contexto donde tenga mucho sentido mirar los fundamentos. Yo puedo mirar que la inflación está bajando, yo puedo mirar que el salario registrado, el salario no registrado, que las jubilaciones le están ganando a la inflación, que esos son fundamentos económicos muy buenos. Puedo ver que la balanza comercial de Argentina sigue siendo positiva. Puedo ver, no sé, por ejemplo, miro los fundamentos de las empresas. Vista Oil, por ejemplo. O sea, síganlo. O sea, agradecimiento a Mariano Montero por el gráfico que hizo. Síganlo en X, porque hace gráficos muy buenos, sobre todo postea muy buena información sobre el sector energético argentino. Fíjense Vista Oil. Vamos a ver Vista Oil. Que, dicho sea de paso, es una acción que le fue muy bien durante el gobierno de Alberto. Pero bueno, la gente está muy asustada. Fíjense qué ha pasado con el precio de la acción durante 2025. Si yo me fijo, 2025 desde el récord de acá, más o menos estamos 40% abajo. 40% abajo. ¿Qué ha pasado con el negocio de la compañía? Fíjense el gráfico que pone Mariano Montero. Fíjense, estamos más o menos parados acá. Esto es enero 2025. Fíjense la cantidad de barriles diarios, como dice acá, petróleo
barriles de petróleo de Vista Oil, barriles totales de Vista Oil, de Oil and Gas. Fíjense, en enero estábamos en más o menos 80.000 barriles diarios de Vista. Ahora se presenta el balance prontito y estamos acá. O sea, Vista Oil, una empresa cuyo negocio ha seguido creciendo muchísimo y sin embargo menos 40 en el año. Y es una empresa que durante el gobierno de Alberto le fue bastante bien, porque estaba cotizando a $3, a $2 y pico en 2021. Y terminó el gobierno de Alberto más o menos por acá, en 30 dólares. O sea, una empresa que le fue muy bien. Aún así, pasan estas cosas. Entonces, claro, estos contextos son los contextos donde se encuentran las mejores oportunidades, pero claro, dependemos sí o sí. O sea, en el caso de Vista es posible que sea una muy buena oportunidad, incluso si a Milei le va mal en las elecciones. Pero desgraciadamente, si a Milei le va mal en las elecciones, todo va a sufrir. Todo, bonos, acciones, vos podés mostrarle al mercado este gráfico que no le va a importar, uno dice, che, pero el negocio de Vista está mejor que nunca. La empresa está mejor que nunca. ¿Cómo puede ser que esté 40% abajo de lo que estaba en enero, siendo que el negocio siguió creciendo y creció un montón? Bueno, no importa, porque no es un contexto racional. La gente está asustada y vende sin mirar los fundamentos. Vende, entonces acá es donde se consiguen las mejores oportunidades, las mejores compras. ¿Pero por qué? O sea, porque ya lo hemos visto a principios de año cuando vimos la corrección de las acciones de Estados Unidos. Las mejores inversiones las vas a tener en un contexto donde vos vas a ir a contracorriente. Y justamente, y no tenés que ir a contracorriente porque sí, sino que tenés que ir a contracorriente porque miraste la compañía, entendés sus fundamentos, al mismo tiempo entendés la industria y te das cuenta de que sea cual sea el escenario futuro, el negocio de la compañía es mucho mejor de lo que está descontado en este momento en el precio de las acciones. Obviamente, el tema con Argentina es que si las elecciones salen mal, ese contexto emocional puede durar mucho y puede desgastarte como nos está desgastando todo este año. Entonces, acá se consiguen las mejores oportunidades, pero claro, al mismo tiempo, si vos mirás los años electorales anteriores, que es algo que yo debía haber hecho con mucha más precisión y con mucha más seriedad, digamos, al principio de este año, si vos mirás lo que fue 2015, 2017, 2019 y 2023, porque el 21 ni lo cuento, vos ves que aún así, o sea, aún con los resultados que en esos casos fueron positivos, excepto el de 2019 que fue muy negativo, en los casos que fueron positivos, comprar después de las elecciones con el resultado ya conocido, aún así te generó muy buenas ganancias. Entonces vuelvo a repetir porque muchas cosas nuevas no tengo para decir. O sea, en este contexto tengo a los bancos muy subvaluados, a las energéticas como esta, como Vista Oil, y por supuesto Pampa también, por supuesto YPF también, a empresas como Ecogas también, por supuesto, están muy subvaluadas. Pero siempre y cuando el contexto sea de la Libertad Avanza obteniendo un buen resultado en las elecciones. Y en base a eso, a ver, CB Consultora, que yo decía, hay una sola consultora, bueno, está esta consultora brasilera, también Atlas, que también ha tenido buenas predicciones, pero no publicó nada nuevo, por lo menos hasta ahora no publicó nada respecto a cómo le dan las encuestas para las elecciones de octubre. Así que la otra que tengo, aunque sea para confiar, es la de CB Consultora, que ya lo dije, Cristian Boutier, es muy conocido, suele andar en los medios, o sea, predijo muy bien que Milei iba a ganar el balotaje, dijo que la Libertad Avanza iba a perder provincia de Buenos Aires en septiembre por más de 8 puntos, terminó siendo mucho más, pero bueno, el resultado lo acertó, a pesar de que se quedó corto con la diferencia de votos. Y esta semana CB Consultora sacó esta encuesta desde el 11 al 15 de octubre, o sea que es una encuesta de esta semana, que la publicaron incluso gratuitamente, donde vemos resultados que son demasiado optimistas a mi parecer. Bueno, al principio obviamente pone eso le preguntan a la gente justamente si votaría o no votaría a los candidatos de la Libertad Avanza. Hay un 47% que dice que nunca votaría a ningún candidato de la Libertad Avanza. Hay un 45,5% que dice sí, los podría votar o seguro que los votaría.
Acá lo mismo con Fuerza Patria, o sea, con Fuerza Patria hay un 49% del electorado, de los encuestados en realidad, o sea, Fuerza Patria tiene mucho más rechazo que la Libertad Avanza. Hay un 45 que dice que sí, que podría ser, o que seguro que sí, 47 que no, y en el caso de Fuerza Patria hay un 49 que no, y un 42 que sí, que podría llegar a pasar. Entonces hay una clara inclinación hacia Libertad Avanza. Y después está, bueno, en primer lugar, ven que va a aumentar la participación electoral, lo cual es obvio, la gente obviamente tiene mucho más incentivos a ir a votar a una elección nacional que a una elección provincial. Entonces lo vemos en las elecciones de Santa Fe, de provincia de Buenos Aires, vemos la baja participación, de Ciudad de Buenos Aires fue la peor de todas, creo que 50% fue la asistencia al día de votación. Y después tenés esto, que esto es como lo demasiado, no sé si decir que es demasiado optimista, pero bueno, es más o menos lo que él mismo, lo que el Cristian Boutier, el dueño de la consultora, viene diciendo, que a él, por lo menos con los datos de esta semana, le da esto, le da el Libertad Avanza, 37 puntos, que es más o menos lo mismo que está dando el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela. Fuerza Patria le da 32, pero en realidad Fuerza Patria es 27%, y si suma los peronismos provinciales, sumaría 5 puntos más, entonces todo lo que sería la parte peronismo, kirchnerismo, le da 32, pero bueno, a él le da este resultado. Si se llega a dar este resultado, es el resultado más esperado, o sea, el más positivo para las acciones. Si se llega a dar este resultado, y esta consultora por lo menos es confiable, es un resultado que fomentaría grandes subas en las acciones, grandes subas en los bonos, y más aún cuando él hace la proyección de indecisos, cuando quita, obviamente, porque acá tenemos tenemos un poco de gente que no sabe, un poco de voto nulo, cuando quita un poco el voto nulo, el voto en blanco, la gente que no sabe, los indecisos, a él le da 40. A mí esto ya me parece excesivamente optimista, pero bueno, este es el resultado que le da. Entonces digo, ok, lo que ya está, dije, bueno, lo que ya está invertido, pero como a los clientes justamente que están teniendo pesos, que están invirtiendo, le digo, bueno, a ver, si vos crees que la Libertad Avanza va a ganar las elecciones y querés comprar acciones, bueno, comprate Vista Oil, comprate una empresa que los fundamentos estén andando bien, porque a ver, yo puedo ver que Vista Oil cayó 40% este año y el negocio no se deterioró. Entonces, ahí ese es el mejor escenario posible para un inversor en valor. Cuando vos mirás el balance y decís, che, el negocio está creciendo y por alguna razón el mercado la está castigando mucho a la compañía. Entonces aprovecho. Ese es el mejor escenario posible para el inversor en valor, para el Warren Buffett, el Peter Lynch, el Howard Marks, digamos, para todos los inversores en valor. Ese es el mejor escenario posible. En el caso de los bancos, por ejemplo, no fue tan así. En el caso de los bancos cayeron mucho más, cayeron 50%, pero el negocio de los bancos sí se deterioró a lo largo de este año. Ya lo vimos hace unas semanas atrás con el balance de Banco Macro. El caso de Vista no, en el caso de Vista el negocio mejoró, siguió creciendo y la acción se cayó porque se cae toda Argentina y en este caso se cayó un 40%. Entonces ahí hay una gran oportunidad. En los bancos, por supuesto que también hay una tremenda oportunidad, pero necesitamos necesitamos este resultado en las elecciones. Si no se llega a dar, todo Argentina, o sea, todos los bonos, todas las acciones la van a pasar mal, pero los bancos la van a pasar peor, porque el negocio de los bancos se puede seguir deteriorando. En el caso de Vista Oil, no, el negocio de Vista puede aguantar y contrarrestar el mal sentimiento inversor, la mala expectativa de los inversores si hay un mal resultado electoral. Entonces, como le digo a los clientes, le digo, mira, si vos te querés arriesgar, arriesgate, pero lo que nos han mostrado los resultados anteriores es que podés esperar perfectamente hasta el 27 de octubre, podés comprarte la LECAP del 31 de octubre, que vence ahí justo la semana después de las elecciones, podés, no sé, comprarte una ON para una semana y pico, no tiene sentido. En todo caso, bueno, hacer dólar MEP harían algunos, pero ahora tenemos este tema de restricciones. Así que uno tiene que hacerlo si no compró dólar oficial, bueno, con las restricciones que hay vigentes. Entonces podés esperar, y si te querés arriesgar, te arriesgás, y si no, podés esperar hasta el día después de las elecciones. Seguramente que si las elecciones salen tal como lo muestra esa encuesta, al día siguiente capaz que tenemos un más 10 en dólares, o capaz que incluso más todavía, más arriba. Bueno, estarás comprando 10% arriba, 15% arriba, pero aún así, volviendo al caso de Vista Oil, cayó un 40%.
O sea que todavía tenés mucho para recuperar. O sea que aún así podés comprar con el resultado ya puesto y aún así aprovechar y ganar mucho. Así que por lo menos yo le estoy recomendando eso a los clientes, sobre todo los que tienen dinero ahora para invertir. Digo, bueno, estamos en un contexto donde por ahí conviene más ser precavido en este momento, a la expectativa. Estados Unidos nos está ayudando. Y extrañamente también, además de esta encuestadora, he visto esta semana otras encuestadoras que han publicado resultados favorables a la Libertad Avanza. Entonces, yo digo, no sé si esto es así, porque efectivamente, porque en el caso de esta consultora, sí puedo confiar, porque sé que el pibe es bastante imparcial en esas cuestiones. O sea, dijo que iba a perder la Libertad Avanza en agosto y de hecho lo hizo. En otras encuestadoras no sé tanto, no sé su track record, pero estoy empezando a ver resultados así bastante favorables. No sabemos si hay alguna estrategia detrás de eso, pero bueno, en todo caso nos queda una semana, así que si uno tiene plata para invertir en acciones argentinas o en bonos argentinos, bueno, si quiere tomar el riesgo, aproveche. Si no, no hay ningún problema en esperar, no sé, en comprar dólar MEP y esperar ahí, pero está claro de que si el resultado de las elecciones es ese que vimos, el dólar va a bajar. Así que si compraste dólar MEP lo va a tener que vender más abajo. Bueno, son los riesgos. O sea, cada decisión de inversión tiene un costo de oportunidad y tiene un riesgo implícito. Está en cada uno qué riesgo quiero asumir. Lo más lógico sería, si yo creo que la Libertad Avanza va a ganar las elecciones, pero no estoy tan seguro, puedo comprarme la LCAP que vence el 31 de octubre. En todo caso, la vendo antes. Me arriesgo que si sale mal, no sé, el dólar suba. Yo supongo que el techo de la banda lo van a mantener a toda costa, porque no tienen ningún incentivo. Yo realmente me sorprendo la gente que dice, después de las elecciones cambia el régimen cambiario, van a cambiar las bandas, y yo pregunto, ¿qué ganan con eso? ¿Qué ganan con eso? Pierden toda la credibilidad, y más ahora con Estados Unidos apoyándolo. Así que yo supongo que pase lo que pase, las bandas las van a mantener, porque no ganan nada con cambiarlas, pierden toda la credibilidad. Y bueno, ya está. Veremos entonces, nos queda una semana, así que bueno, ya está, ya se me hizo demasiado largo esto. Así que bueno, yo entonces me despido ya por esta semana. Si se quieren comunicar, pueden escribir al WhatsApp del teléfono que figura en la descripción. Si no, si quieren mandarme un mail algo más largo, algo más explicativo, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Así que bueno, nos vemos entonces ya la próxima semana. Chau, chau.